y saludo pascual, porque si bien el día de Pascua pasado, pues toda la octava, que es como un gran domingo, y aún la iglesia celebra 50 días, celebramos, una semana de semanas que concluye en Pentecostés, es la celebración de que Cristo resucitó, en verdad resucitó. Para este domingo tercero de Pascua, el Evangelio es tomado del capítulo 24 de San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, ya fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día va de caída. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Un largo pasaje, muy bien escrito, hasta con su tensión dramática, y es el tercer domingo que escuchamos apariciones del resucitado. ¿Cómo se presenta? En este caso, vemos por otra vez la falta de desesperanza de los discípulos, pensando de estos dos y de los demás, así que no fue la idea de resurrección, una imaginación para calmar. Ellos realmente esperábamos, pero ya no. Y aún tienen los signos, las mujeres fueron al sepulcro, encontraron, se les aparecieron ángeles, no está el cuerpo, pero los otros constataron, pero a él no lo vieron. Y es Él el que se hace presente, y es Él el que se hace presente de dos formas: en la palabra y en la fracción del pan, y en la comunidad de la iglesia. Entonces, en primer lugar, pues, la Pascua es inseparable: Cristo resucitado y la iglesia. Él queda presente. Dice, se quedó entró y se quedó con ellos. Y a su vez desapareció de la vista. Un nuevo modo de presencia. En la iglesia reunida fueron y estaban los discípulos con él, la iglesia congregada en la presencia de Cristo y en gran modo por la palabra, la escucha de la palabra y entender, nosotros duros de corazón, entender y abrirse los ojos para ver en la luz del resucitado.
y la fracción del pan, que es el modo como San Lucas habla de la Eucaristía, de la misa. Ahora, la misa es la presencia máxima de Cristo resucitado por el ministerio de los apóstoles y por los signos del pan y el vino, que no son signos, son el presente en medio de nosotros. Reavivemos la presencia, que arda nuestro corazón porque Cristo está presente. Y vivamos lo que es la misa, y estos días de cuarentena de misa tienen que llevarnos ya a buscar cómo, siempre con todos los cuidados, cómo apreciar la misa es esencial para la vida del cristiano. Continuando con lo anterior un poco sobre la misa, estos días salía en la prensa que había grupos evangélicos en Brasil que hacían misas de 100 personas. Bueno, la misa no la tienen, los evangélicos no tienen misa, y tampoco pretenden tenerla. Son encuentros religiosos, oran, cantan, y rezan, y expresan su fe en Jesucristo. Alguna vez hacen lo que ellos llaman la cena, que es una evocación, como una representación. La Iglesia Católica tiene misa, y esos son los términos bien, los periodistas también tienen que aprender. Así que como hay que distinguir los deportes, no se puede hablar de fútbol, como de básquetbol, como de béisbol, como de box. Cada uno, sí, son deportes, no tiene nada que ver uno con el otro. Bueno, así. La misa es propia de la Iglesia Católica y, por cierto, también de las iglesias ortodoxas, porque requieren, en primer lugar, el sacerdocio que venga por imposición de manos como sacramento que Cristo dio a los apóstoles y los apóstoles lo fueron dando a los obispos. A través de ese sacramento del orden sagrado, Cristo consagra a quien lo represente, quien sea su instrumento, que es el obispo, y el obispo da parte a los sacerdotes de segundo grado, que son los presbíteros. Para que haya Eucaristía, tiene que haber sacerdocio, orden sagrado, instituido por Jesucristo y en continuidad con los apóstoles. No lo tienen las iglesias evangélicas, con las cuales estamos en comunión en otras cosas. Y hay que querer hacer, no basta eso. Hay que, siendo sacerdote, tiene que tener la intención de realizar lo que Cristo realizó y la iglesia cree. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, en cuyo centro trae el pan y trae el vino, y dice la gran plegaria, porque Jesús tomó el pan y pronunció la plegaria de bendición. Esa es la gran plegaria que empieza, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, y termina por Cristo, con Él y en Él. Bueno, en esa gran plegaria, con la intención de Jesucristo y según su mandato, y creyendo que Él lo obra, invoca al Espíritu Santo, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que el pan y el vino sean la presencia real, es Él, sacramental, pues a través de un signo, no es como lo vemos cara a cara en el cielo, pero esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pues yo digo, eso no lo tienen las iglesias evangélicas, por eso no tienen misa. La misa, la Eucaristía, por eso es la grandeza única, que entró para quedarse con ellos. Y se queda en la misa. Y la misa tiene dos partes fundamentales. La liturgia de la palabra, la escucha de la palabra y la reflexión de la palabra de los profetas a la luz de Cristo resucitado, según la Iglesia lo ha recibido de Jesucristo. Eso es la homilía, no es una inventiva del que predica, sino iluminar y ver con los ojos de la fe en Cristo resucitado, porque también, como cree la Iglesia, cuando se proclama la palabra de Dios en la Iglesia, no es que leemos un libro, yo ahora lo leí, pero siempre en referencia a la misa, porque en la misa no leemos un libro, es Cristo mismo que habla y con la fuerza del Espíritu Santo provoca la fe y nos ilumina y nos da la unión con Él. A los que hemos sido ya integrados a Cristo como miembros de su cuerpo por el bautismo y la confirmación. Y la segunda parte de la misa, que era la liturgia eucarística. Jesús tomó el pan, pronunció la plegaria de bendición, lo partió y lo dio. Bueno, el tomar el pan es el ofertorio de la misa, luego la gran plegaria, como ya rápidamente lo expliqué, en la cual está la narración de la cena, y Jesús, que está en el cielo, se ofrece al Padre para la salvación del mundo y en culto perfecto, como lo hizo en la cruz, como lo hace en el cielo, lo hace en la tierra. Por eso,
cuando comulgamos, para ello hay que estar bautizados, y en estado de comunión con Dios hemos pecado, necesitamos que Cristo nos perdone el sacramento de la reconciliación, Él nos une consigo y ya nos da la vida eterna. Tiene ya vida eterna el que come su carne. Por eso la Eucaristía, la misa, no es ponerla, en esta cuestión ahora de si bien hemos restringido para evitar el contacto masivo, tenemos que volver a la misa con todos los recaudos, porque la misa no es un acto más, como un acto social, aún como un acto político, un acto cultural. Nosotros creemos y hemos muerto, hemos dado la vida, los católicos, por lo que es la Santa Misa. Entonces nosotros también nos preguntemos de verdad, yo soy católico, si yo no creo en la Eucaristía como cree la Iglesia y si no la vivo, tengo que convertirme, van a decir, tardos, duros de corazón. ¿No se dan cuenta que aquí estoy yo y yo he mandado, hagan esto en memoria mía y en mi máxima presencia? Por eso la Pascua, la Iglesia y la Misa, y nuestra introducción a ella por la fe y el bautismo y nuestra participación cada primer día de la semana, cada domingo, es el centro de la nueva existencia de los bautizados, que Cristo nos da como comienzo de la Pascua eterna.